Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Josué, capítulo 15. La suerte que tocó a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus clanes, cayó hacia la frontera de Edom, desde el desierto de Sin, hacia el mediodía hasta Cades, en el extremo sur. Su límite meridional partía del extremo del mar de la Sal hasta la lengua, que da hacia el sur. Luego se dirigía por el sur de la subida de los Escorpiones, pasaba hacia Sin y subía por el sur de Cades Barnea, pasando por Hezrón, subía hacia Adar y volvía a Carcá. Pasaba por Asmón, iba hacia el torrente de Egipto y venía a salir al mar. Esa será vuestra frontera por el sur. Al oriente el límite era el mar de la Sal, hasta la desembocadura del Jordán. La frontera por el lado norte partía de la lengua de mar que hay en la desembocadura del Jordán. El límite subía a Bet-Joglá, pasaba al norte de Bet-Jarabá y subía hasta la peña de Boham, hijo de Rubén. El límite subía desde el valle Acor hasta Debir y volvía al norte hacia el círculo de piedras que hay enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del torrente. El límite pasaba hacia las aguas de En-Semes y venía a salir a En-Rogel. Subía después por el valle de Ben-Jimón, por el sur, al hombro del Jebuseo, es decir, Jerusalén. Subía el límite por el oeste a la cima del monte que hay frente al valle Hinnom, al extremo norte del valle de los Refaim. El límite torcía de la cumbre del monte hasta la fuente de agua de Neftoaj y seguía hacia las ciudades del monte Efrón para torcer en dirección a Baalá, o sea, Kirjat Jearim. De Baalá al límite doblaba por el oeste hacia el monte Seir y pasando por la vertiente norte del monte Jearim, o sea, Quesalón, bajaba a Bet-Semes y pasaba a Timná. Iba hacia el lado norte de Ecrón, doblaba hacia Sicarón, pasaba por el monte Balaá, salía por Yabnil, la frontera terminaba en el mar. El límite occidental era el mar Grande. Este era el límite que rodeaba el territorio de los hijos de Judá por clanes. A Caleb, hijo de Jefuné, se le dio una parte de los hijos de Judá, según la orden de Yahvé a Josué. Kirjat Arba, la ciudad del padre de Anac, que es Hebrón. Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai, descendientes de Anac. De allí se dirigió hacia los habitantes de Debir, que antiguamente se llamaba Kirjat Sefer. Entonces dijo Caleb: al que derrote a Kirjat Sefer y la tome, le daré mi hija Acsá por mujer. El que la tomó fue Otniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, y éste le dio su hija Acsá por mujer. Cuando iba a casa de su marido, éste le incitó a que pidiera a su padre un campo. Ella se apeó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella respondió: hazme un regalo. Ya que me has dado el desierto del Negev, dame fuentes de agua. Y él le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Judá por clanes. Ciudades fronterizas de la tribu de los hijos de Judá, hacia la frontera de Edom, en el Negev: Capsil, Eder, Yagur, Quiná,
Dimón, Adadá, Kedes, Hazor Jitnam, Sif, Telem, Bilot, Hazor Hadatá, Keriyot Herzrot, Amam, Semá, Moladá, Hazar Gadá, Hesmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba y sus filiales, Baalá, Ijim, Esem, El Tolá, Kesil, Jormá, Sikelaj, Madmaná, Sansaná, Lebaot, Silhim, Ajin y Rimmón. En total, 29 ciudades con sus aldeas. En la tierra baja, Estaol, Sorá, Asná, Sanoaj, Enganim, Tapuaj, Enam, Yarmut, Adulam, Socó, Aseká, Saarajim, Aditajim, Haggederá, Gederotajim, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Hadasá, Migdalgá, Dilam, Han Mispe, Yoctil, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lachmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naamá, Maquedá, 16 ciudades con sus aldeas. Libná, Éter, Asán, Iftach, Asná, Nesib, Keilah, Akzid, Marresá, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus filiales y aldeas. De Ecrón hasta el mar, todo lo que está al lado de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus filiales y aldeas. Gaza con sus filiales y aldeas hasta el torrente de Egipto, limitando con el mar grande. En la montaña, Samir, Yatir, Socó, Daná, Kirjat, Saná, que es Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Jolón, Giló, 11 ciudades y sus aldeas. Arab, Dumá, Esam, Yanum, Bet-Tapuaj, Afecá, Jumtá, Kirjat Arba, que es Hebrón, Sior, 9 ciudades y sus aldeas. Maón, Carmelo, Sif, Yutá, Yisrael, Jotdim, Sanoaj, Akkayim, Gibeá y Timná, 10 ciudades con sus aldeas. Jalhul, Betsur, Gedor, Maarat, Bet-Anot, El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Tecoa, Efratá, que es Belén, Peor, Etam, Culom, Tatán, Sores, Carem, Galim, Beter, Manaj, 11 ciudades con sus aldeas. Kirjat Baal, que es Kirjat Jearim, y Arabá, dio 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet Harabá, Midín, Secacá, Nipsam, la ciudad de la sal, y Engadí, 6 ciudades con sus aldeas. Pero los hijos de Judá no pudieron echar a los jebuseos que ocupaban Jerusalén. Por eso los jebuseos siguen habitando en Jerusalén junto a los hijos de Judá hasta el día de hoy. Capítulo 16.
La suerte que tocó a los hijos de José comenzaba por el lado oriental, en el Jordán, a la altura de Jericó, las aguas de Jericó, en el desierto que sube de Jericó a la montaña de Betel. Siguiendo de Betel a Luz, pasaba hacia la frontera de los arquitas por Atarot, bajaba después al oeste hacia la frontera de los Yafletitas hasta Geser y venía a salir al mar. Esta fue la heredad de los hijos de José, Manasés y Efraín. Límite de los hijos de Efraín por clanes. El límite de su heredad era por el este a Trot Arak hasta Bet Jorón de arriba, e iba a salir al límite del mar. El Milmetat al norte, y el límite doblaba al oriente hacia Taanat Silo, y la cruzaba al este hacia Yanoja. Bajaba de Yanoja a Atarot, y a Naará tocaba en Jericó para terminar en el Jordán. De Tapuaj iba al límite hacia el occidente por el torrente de Caná y venía a parar en el mar. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Efraín según sus clanes, además de las ciudades reservadas para los hijos de Efraín de la herencia de los hijos de Manasés, todas estas ciudades y sus aldeas. El cananeo que ocupaba Geser no fue expulsado, y así continuó en medio de Efraín hasta el día de hoy, pero sujeto a servidumbre. Capítulo 17. A la tribu de Manasés le correspondió suerte, porque era el primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, como era hombre de guerra, le tocó Galaad y Basán. Y a los hijos de Manasés según sus clanes, a los hijos de Abieser, a los hijos de Helec, a los hijos de Asriel, a los hijos de Sequem, a los hijos de Jefer, a los hijos de Semidá. Estos eran los hijos varones de Manasés, hijo de José, por clanes. Pero Zelofhad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Magir, hijo de Manasés, no tenía hijos, solo tenía hijas. Sus hijas se llamaban Mahla, Noá, Jogla, Milca y Tirsá. Estas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los principales, y dijeron: Yahvé ordenó a Moisés que nos diera una heredad entre nuestros hermanos. Les dio pues según la orden de Yahvé una heredad entre los hermanos de su padre. Tocaron a Manasés 10 porciones además del país de Galaad y de Basán, situado en Transjordanias, pues las hijas de Manasés obtuvieron una heredad entre sus hijos. El país de Galaad pertenecía a los otros hijos de Manasés. El límite de Manasés era por el lado de Aser Micmetat, que está enfrente de Siquén. De allí iba hacia la derecha, hacia Yasib, en la fuente de Tapuaj. El país de Tapuaj era de Manasés, pero Tapuaj, en la frontera de Manasés, era de los hijos de Efraín. El límite bajaba por el torrente de Caná. Al sur del torrente estaban las ciudades de Efraín, además de los que tenía Efraín entre las ciudades de Manasés, y el territorio de Manasés estaba al norte del torrente e iba a salir al mar. Lo del sur era de Efraín y lo del norte de Manasés, y el mar era su frontera. Lindaban con Aser al norte y con Isacar al este. Manasés tenía en Isacar y en Aser Betseán y sus filiales, Gibleán y sus filiales, los habitantes de Dor y sus filiales, los habitantes de Tanak y Megiddo y sus filiales, y un tercio de Nefet. Los hijos de Manasés no pudieron apoderarse de estas ciudades, y los cananeos lograron mantenerse en aquel país. Pero cuando los israelitas se hicieron más fuertes, sometieron a los cananeos a servidumbre, aunque no llegaron a expulsarlos.
Los hijos de José se dirigieron a Josué y le dijeron: ¿por qué no me has asignado en heredad más que una suerte, una sola porción, siendo tan numeroso como soy, porque Yahvé me ha bendecido? Josué respondió: si eres un pueblo tan numeroso, sube a los bosques y corta para ti de la región de los pericitas y de los refaitas, pues la montaña de Efraín es demasiado estrecha para ti. Los hijos de José respondieron: la montaña no nos basta, y todos los cananeos que habitan en el llano tienen carros de hierro, lo mismo los de Bet-Seán y sus filiales, que los de la llanura de Yisrael. Josué hizo a la casa de José, a Efraín y a Manasés: eres un pueblo grande y tienes mucha fuerza. No tendrás solo una parte, sino que tendrás también la montaña. Está cubierta de bosques, pero tú la talarás y serás tuya la región resultante, y expulsarás al cananeo, aunque tiene carros de hierro y es muy fuerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 84. Qué amables son tus moradas, Yahvé Sebaot. Mi ser languidece anhelando los atrios de Yahvé. Mi mente y mi cuerpo se alegran por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, para sí la golondrina un nido, donde poner a sus crías. Tus altares, Yahvé Sebaot, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que moran en tu casa y pueden alabarte siempre. Dichoso el que saca de ti fuerzas cuando piensa en las huidas. Al pasar por el llave de bálsamo, lo van transformando en ontanar, y las lluvias lo cubren de bendiciones. Caminan de altura en altura, y Dios se les muestra en Sión. Yahvé, Dios Sebaot, escucha mi plegaria, hazme caso, oh Dios de Jacob. Oh Dios, nuestro escudo, mira, fíjate en el rostro de tu ungido. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mis mansiones. Pisar el umbral de la casa de mi Dios que habitar en la tienda del malvado. Porque Yahvé es almena y escudo. Él otorga gracia y gloria. Yahvé no niega la felicidad al que camina con rectitud. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lucas 7, 36-50. 8, 1, 3. La pecadora perdonada. Un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora publicana. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás, a los pies de él, comenzó a llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies, y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo el fariseo que le había invitado, se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió:
Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón, supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Mujeres que acompañaban a Jesús. Recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. 7 de abril. Día 97. Uno de los anhelos más profundos de nuestro corazón es la seguridad y el descanso, un lugar que realmente podamos llamar hogar. El inventario de las ubicaciones geográficas que nos ofrece Josué nos muestra las parcelas específicas de tierra que heredarán las diferentes tribus y familias israelitas. Se trata, en efecto, la especificación detallada de la tierra que el Señor prometió a Abraham. Estas tierras son dadas a cada familia a perpetuidad y nunca serán arrebatadas por los acreedores o enemigos. Esta idea de tener una verdadera patria, una herencia en la tierra, es recogida en el Salmo 84, que se refiere al centro de la tierra prometida, el templo. Es tus moradas una casa, su nido tu casa. Más tarde, cuando encontramos a Jesús cenando en la casa de un fariseo, una mujer pecadora fue la estrella ungiendo sus pies y la despide perdonada y en paz. El fariseo no comprende las acciones de Jesús e incluso se distancia de la situación en su propia casa. La mujer pecadora encuentra su hogar en Jesús mismo y recibe la seguridad que todos anhelamos en sus palabras: vete en paz. ¿Cuándo has experimentado esa sensación de paz y hogar más fuertemente en tu vida?